Un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves 29 de abril del 2021. Continuando con nuestra programación, pues tenemos nuestro segmento, el segmento de esta hora, Dios y tus finanzas. Este segmento lo presenta el grupo Trader Trainers desde la ciudad de Pereira. Lo dirige el día de hoy Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Jorge, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Acá celebrando un maravilloso día y bueno, compartiendo con ustedes más información de nuestro propósito, eh, de nuestro propósito de vida, de nuestro propósito de que buscamos influenciar y realmente nuestro propósito empresarial, porque lo que buscamos es buscar herramientas y dar herramientas que podamos nosotros día a día mejorarlas y día a día pues también vernos beneficiados por ellas. Durante estos días hemos hablado sobre, sobre una introducción de un libro eh, que se llama Piense y hágase rico. El libro muestra, digamos, lo primero que uno tiene que desarrollar. El libro dice, piense y hágase rico. Todo tiene de un pensamiento, todo viene de algo que genera la mente, de algo que nosotros elevamos, de algo que elevamos en el plano espiritual, lo elevamos ya, digamos, del plano espiritual, lo mental, lo llevamos a una emoción y pues convertimos un plan de trabajo sobre eso para poder iniciar. ¿Cierto? Hemos hablado se han hablado de herramientas de planificación, se han hablado de formas de cómo llevar nuestro sentimiento y de cómo llevar nuestros cinco sentidos y poderlos aplicar a todos los planes de trabajo, a los planes de estudio o a los planes de economía que tenemos nosotros. Entonces, nos hablan mucho que hemos hablado de casi todos los pasos para la riqueza de la manera espiritual. Nosotros anteriormente buscamos de cómo manejar el manejo del dinero, ahorita lo llevamos desde la parte mental. Entonces, el día de hoy nos toca el tema de la autosugestión. La autosugestión finalmente es como impartir el sexto sentido que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos de la sugestión, empezamos a hablar realmente como del autoconocimiento, hablamos de esa otra personita que tenemos nosotros en nuestra mente que nos empieza a hablar. Realmente nosotros estamos hablando de nuestro subconsciente. Hemos dicho muchas veces que el subconsciente es como la vocecita interna que tenemos nosotros, que la mayoría de veces nos apalanca o nos tranca en las cosas para nosotros poder ir desarrollando. Entonces, ese espacio, ese subconsciente tiene que cumplir ciertas herramientas para nosotros poder llevarla a lo que queremos y hay que alimentarlo porque el subconsciente no es solo saber que está y sabemos que en este momento la labor más grande de nuestro subconsciente es mantenernos con vida a nosotros. Cada vez que nosotros estamos en una situación incómoda de peligro, nosotros nos empezamos a sentir como incómodos, empezamos a sentir eh, como un palpiteo en el corazón o nos ponemos nerviosos, empezamos a tener actitudes que no son normales en nosotros. Y eso es que nuestro subconsciente está totalmente activo y está diciéndonos, hey, aquí hay una situación que es primera vez que la vivo, que hay una situación que es primera vez que me fluye. Entonces, es entender que ese subconsciente tiene que ir quemando etapas, tiene que ir desarrollándose y que ese subconsciente es la formación totalmente de nuestro sexto sentido para nosotros poder atraer la riqueza, para nosotros poder jugar con lo que son la parte mental, con la parte física y poderla llevar y especificarlo en un plan de trabajo que nos conlleve a nosotros a una labor. Antes, como me había mencionado, el libro siempre nos dice a nosotros pensar, pensar, pensar y hacerse rico. Nosotros pensamos, creemos muchas veces que la riqueza y todo lo que nosotros veamos de lo material va a depender muchas veces del plano físico y todo empieza desde el plano espiritual, nuestra conexión con la fe, nuestra conexión con Dios, nuestra conexión con lo que nosotros creemos en este mundo. Y eso nos lleva a nosotros a relacionarnos y a entender mucho mejor cómo es que se maneja nuestra mente, cómo es que nuestra mente hoy nos puede llevar de este lugar a este otro lugar y
cómo nosotros nos podemos apalancar por ella para poder generar lo que buscamos nosotros. Entonces, el primer paso, se habla de uno de los pasos para generar la riqueza es poner a nuestro subconsciente a trabajar para nosotros. ¿Y cómo ponemos nosotros a trabajar ese subconsciente? Activando el sexto sentido, que es el subconsciente. Segundo, ¿cómo lo ponemos a trabajar? Por medio de la autosugestión. Cuando nosotros hablamos y escuchamos historias de emprendimiento, no solo la de nosotros, sino la de muchísimas personas, nosotros siempre vemos que ellos tienen que pagar el precio en cosas, pero ellos siempre hablan de una mentalidad, de algo que tenían claro desde el principio que empezaron a desarrollar esa actividad, era que ellos iban a generar dinero, que iban a generar algo en el mundo, que iban a generar propósito, que iban a generar algo en las personas. Entonces, de ahí empieza la programación mental. Si nosotros sabemos desde el inicio, sabemos que todo finalmente corrompe por experiencias, porque creo que tanto el consciente y el subconsciente se conectan es por medio de las experiencias que tenemos nosotros y el subconsciente se va afianzando a medida que las experiencias van siendo de una manera mejor y saben que no es algo malo para nosotros. Entonces, esto va permitiendo que el subconsciente se aferre a ciertas ideas que el consciente va programando, el subconsciente va programando y van haciendo, digamos, como un equipo para nosotros poder elevar las cosas que tenemos. Entonces, cuando nosotros conocemos todas las historias de emprendimiento, siempre nos hablan. Tenía claro hacia dónde iba y hacia dónde iba encontré varios procesos. Ese fue el plan de trabajo que se encontró, la persona encontró para poder desarrollar. Entonces, de ahí nosotros entendemos que nuestro subconsciente hay que saberlo amarrar. Y ese amarrar es saber a dónde vamos a llegar o saber qué es lo que queremos llegar. Y el primer principio de la autosugestión es saber hacia dónde nos dirigimos nosotros, hacia dónde nos vamos a aferrar. Y sobre esa idea, ¿qué es lo que nos trae a nosotros? ¿Para qué estamos desarrollando esa idea? Cuando el subconsciente de nosotros empieza a entender esta información, él mismo empieza a buscar los caminos, él mismo empieza a encontrar esos sentimientos y que la primera herramienta para nosotros conectar con la autosugestión es encontrar esa emoción. Si nosotros hoy decimos que queremos generar unas habilidades humanitarias, lo que primero que tenemos nosotros es que llevar ese sentimiento, sentimientos de felicidad, sentimientos de llevar todos esos sentimientos positivos a nuestra mente y llevarlo de una manera que nuestra mente no concierna si es un futuro o si es el presente. Ahí está el éxito de la primera fase de la autosugestión, es saber conectar nuestros sentimientos de algo que todavía no hemos logrado, pero que lo vamos a empezar a lograr y que se empieza a liberar desde este momento. Ahí es donde empezamos nosotros a desarrollar ideas, empezamos a ver caminos, empezamos a ver oportunidades. Pero es porque la fuerza monetaria, la fuerza donde nosotros estamos viviendo, se está emocionando por medio de un sentimiento. Esos sentimientos, nuestra mente los va a empezar a buscar caminos, va a empezar a buscar como palabras para conectar con eso y para llevarnos a nosotros, aferrarnos al camino y aferrarnos a algo. Cuando empecé todo el tema del trading, no solo el trading, cuando empecé el tema de network marketing, este libro llegó a la vida mía, me lo leí 2 veces, 3 veces creo que me lo he leído. Ahorita es la cuarta vez que me lo estoy leyendo. Y hablaba, al principio se me hacían a mí como cosas raras. ¿Por qué? Porque era la primera vez que me conectaba con un tipo de información. Y yo veía a los oradores, veía a las personas que en ese momento eran los mentores míos y veía esas personas que tienen de diferente que conectan con tanto. Y ellos siempre decían primero el desarrollo del ser. Y cuando empezamos el desarrollo del ser, es primero el desarrollo mental. Y yo después veía que esas personas lograban rango, lograban viajes, lograban muchas cosas y veía que su vida financiera empezaba a fluctuar de una manera interesante. Entonces, ahí empecé a relacionar mucho qué era lo que teníamos nosotros que hacer y esas personas siempre conectaban, era que se creían, son poderosos, nos creemos, nosotros tenemos que conectar con nuestro sentimiento y ellos empezaban
a decir, este fue mi camino, y empecé a decirle a mi mente, y empecé a conectar con mi palabra, con mi mente a decir que yo era el mejor, que yo era el mejor trader, que yo era el mejor empezaron ellos a llevar su emoción y a conectarlo con palabras, y eso se convirtió en hechos en lo que ellos generan el día de hoy. Entonces, nosotros ver que finalmente el camino que más nos va a ahorrar pasos en todo lo que hagamos nosotros va a ser ese, va a ser ese. También tenía un mentor que se llama José Bobadilla, y José Bobadilla decía, muchas personas le decían, José, porque ¿cómo fue tu camino a llegar a los rangos que hoy estás en dicha compañía? ¿Y cuáles fueron esos pasos de duros, o digamos esos pasos más complicados? Y José Bobadilla decía algo: yo no tuve un camino complicado, yo no tuve que pelear con nadie, no tuve que rogarle a nadie, no tuve que hacerle nada, porque mi mente estaba clara que era lo que buscaba, y yo disfrutaba mi proceso. Y mientras que otras personas decían, les escuchamos decir, no, es que nos van a rechazar, es que nos van a hacer, vamos a tener tiempos de esto. José Boadilla me mostraba a mí una actitud diferente, y creo que por eso en mi primera etapa de emprendimiento en el network marketing fue el mentor más exitoso, y la persona que hoy todavía sigo y que todavía veo mucha información de él, porque fue la primera persona que me ayudó a entender a mí cómo es conectar ese sentimiento, a conectarlo a palabras, y no solo a conectarlo a palabras, sino convertirlos en hechos. José Bobadilla no vio problemas en su camino de emprendimiento en esta dicha compañía, sino que dijo que él disfrutó desde el primer momento lo que estaba haciendo, desde que él entendió que todo era un proceso educativo, pues empezó a disfrutar de lo que hacíamos, de lo que desarrollaba. Y ahí empecé yo a conectar. Cuando yo pasé, digamos, los primeros tiempos en este momento de lo que llevaba en mi camino como trader, eh, entendía al principio que me sentía frustrado. Y recuerdo mucho que escuché una conferencia de José Bobadilla, y él decía que todo eso depende de cómo nosotros conectemos con la información. Si yo creo que esto es un camino educativo, tarde o temprano las cosas se van a seguir solidificando. Y ahí fue donde me encontré a Jean Víctor Cueva, que fue la parte de mentoría más grande que vivo en el trading. Y Jan decía, la experiencia del conocimiento es lo que va a aferrar las cosas para que nosotros conectemos con para llevar esa emoción, y que esa emoción sea neutral, y esa neutralidad nos lleve a nosotros a tener éxito en los mercados financieros. Y ahí conecté con el segundo paso, que era cómo conectar mis palabras con mis sentimientos sobre mi camino. Y esta fue digamos, la base para empezar a llevar como tal todo ese proceso de sugestión y poderlo llevar a la vida de nosotros. Cuando nosotros conectamos con nuestro subconsciente, es primero por medio de emociones. Cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos felices, empezamos a botar imágenes, empezamos a botar eh, eh, frustraciones, empezamos nosotros a elevar sentimientos, y nuestro cuerpo se empieza a sentir de una forma diferente. Entonces ahí entendemos nosotros que el primer paso a la riqueza y para poder conectar con la sugestión es que tenemos nosotros que conectar con emociones. Esas emociones se convierten también en sentimientos, que nosotros sepamos en qué parte del cuerpo sentimos eso, para saber en qué parte está más conectado nuestro subconsciente y llevarlo a palabras. Eso eh, nos va a permitir a nosotros poder evolucionar y poder pasar a esa segunda etapa, en la visualización por el medio de la sugestión. Cuando nosotros empezamos, a mí al principio me decían la visualización, pero no sabía que, simplemente pensaba que visualizar era sentarme a meditar y ver otras cosas de lo que yo hacía. Y entendí que no era así. La visualización tiene también que ir conectada con el primer punto que dijimos, que eran los sentimientos. Para yo poder hoy imaginar algo, imaginar una situación, tengo que conectar con algo que ya mi vida pasó o que mi vida quiere. Entonces eso me va a llevar a traer una imagen, o a traer un video, o a traer una situación que se va a asemejar a eso que ya viví, o que se va a asemejar a eso que quiero vivir. Entonces ahí es donde entra el primer paso de la visualización. Por eso cuando
Cuando nosotros, digamos, en este momento, cuando nosotros estábamos con nuestras mamás, la mamá le decía a uno, ay, mijo, si se sigue subiendo en esa mesa, usted se va a caer. Pum, el niño de una se caía. ¿Pero ahora por qué? Porque el niño conectaba una energía que su madre le estaba dando y de una la llevaba a una imagen. Y esa imagen muchas veces se convertía en lo que la mamá le decía. Entonces, ahí nosotros cómo podemos influir por medio de la energía y cómo podemos nosotros conectar con otras personas por medio de las palabras. Normalmente el ser humano en sus principios, en sus principales momentos de entendimiento de la mente o del subconsciente, nosotros nos damos cuenta que estamos un 70, un 80% de casi la mayoría de las actitudes de nosotros son negativas. Nosotros siempre vamos a pensar en lo malo que va a pasar en una situación en vez de pensar en lo primero. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que empezar a amarrar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esa situación? Porque nuestro subconsciente todavía está conectado con demasiados miedos. Y esos miedos nos van a llevar, nos van buscando, nos van aferrando a nosotros a cierta información y nos van atrayendo, y es lo mismo, igual es la función que genera el subconsciente. El subconsciente lo que genera es no generarle peligro al cuerpo, mantenernos vivos. Entonces, a medida que él va quitando estos miedos, pues nosotros nos vamos sintiendo más liberados y nos sentimos más abruyentes en toda la información que estamos viendo. Entonces, eso que permite que nuestra mente, que nuestro cerebro empiece a desconectar, empiece a quitar situaciones negativas y empecemos nosotros a visualizar cosas positivas. Pero esas cosas positivas solo se van a ver si empezamos nosotros a tener una información diferente, a querer ver esa información positiva, porque nuestra mente lo primero que va a hacer es conectar con todo ese proceso, con todo el proceso que nosotros vayamos implementando. Nosotros tenemos que ser como cuando vamos a entrar a una casa nueva y lo primero que hacemos nosotros es barrer, trapear la casa, sacudirla. Cuando nosotros hacemos trasteos no acomodamos las cosas como vienen. No, nosotros primero miramos cómo se encuentra la casa, si es un espacio adecuado, si el espacio, cómo está para poder implementar lo que nosotros veamos. Nuestra mente y nuestro subconsciente se maneja de la misma forma. Cuando nosotros entramos a esa habitación, tenemos que mirar si hay basura, si hay que eliminar cosas. Si entramos a esa casa, miramos si hay tapetes, si hay, qué hay para eliminar. Y si lo que no sirve, pues finalmente lo vamos buscando un proceso de eliminación para sacarlo. Lo mismo pasa a nuestra mente. Nuestra mente tiene que primero entender a qué estamos conectados nosotros, qué es lo que nosotros vemos y cómo va a ser ese paso para que nuestro subconsciente pues se sienta cómodo, pueda trabajar tranquilo y conecte con la información. Entonces, aquí va el pedazo de la visualización. Cada vez que nosotros juntamos en la visualización con palabras, con sentimientos, pues nuestro ser y nuestro subconsciente se van a sentir más cómodos, porque eso va a conectar y nos va a ayudar a nosotros a implementar cosas positivas en nuestra mente. Saber que hoy yo puedo tener unos resultados de X cantidad de dinero en los mercados financieros. Eso me va a llevar a mí a tomar un sentimiento. Yo eh, ya sé que tengo una experiencia con los mercados, sé que en los mercados se genera dinero y ya simplemente tengo que conectar es con la información de mi subconsciente. Lo que nosotros hacemos es conectarlo por medio de palabras. Las palabras serían afirmaciones positivas. Esas afirmaciones positivas nos dan a nosotros, nos generan sentimientos y esos sentimientos lo que nos llevan a nosotros es atraer una imagen positiva sobre lo que nosotros buscamos. Si estamos viendo imágenes negativas es porque todavía falta trabajar un poquito más en ese sentimiento de positivismo. Si nosotros trabajamos en ese sentimiento, de felicidad, de ese sentimiento, nos va a conectar a nosotros con cosas que vamos a vivir. Lo más duro del ser humano es vivir el primer proceso. Creo que a medida que nosotros vamos conectando de ganancias y cosas que se pueden, la mente se conecta y va viviendo esas experiencias más fáciles. Me pasaba a mí mucho en la parte de trading. Cuando yo empecé a hacer trading, para mí era demasiado duro y era demasiado gratificante también cuando empecé a generar los primeros dólares.
generaba $1, $2, $3, y vi que a medida que eso se iba viendo en la cuenta, se iba reflejando, pues se iba convirtiendo en algo normal para mí. Cuando pasaba, tocaba la primera vez, tocaba los $10, volvía, 10, 9, 8 y volvía a los $10. Yo decía, ¿cuál es el paso? ¿Por qué es tan duro llegar a ese primer paso? Y es porque nuestra mente todavía no está conectada con eso y nuestra mente todavía no está preparada para ver las ganancias. Después pasé a los 100 y generaba $100 y decía, ¿cómo lo voy a volver estos $100 consistentes, 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 consistentes? Y después pasaba a otro proceso y no lo hacía, no lo hacía. Ahora vi dos procesos, que era cuando conecté con los $1,000. Cuando la primera día que me gané $1,000, eso fue, fue una felicidad, creo que fue una cierre de una noticia fundamental que hubo con los euros. Y yo me acuerdo que ese día generé los $1,000 y yo decía, ahora tengo que conectar que estos $1,000 se vuelvan a hacer, se vuelvan a hacer, se vuelvan a hacer. Y al otro día, cuando empezaba, volví, bajaba a 100, a 200, y yo decía, pero ¿por qué pasa esto si ya lo sé, ya lo generé? Y era que lo generaba, pero mi mente lo que hacía era que me tocaba y me decía, si estás preparado para eso, y como sentía la emoción, me sentía, digamos, mi euforia sobresalía, mi mente entendía que todavía era algo que todavía no era creíble para mí, y conectaba con un sentimiento de felicidad que ya no sabía que iba a lograrlo, pero que todavía mi mente me decía, no, hay que trabajar más, hay que trabajar más. Ahí entendí mucho en cada uno de esos procesos el tema de las afirmaciones positivas y cómo las podemos conllevar nosotros a cómo la podemos trabajar con la visualización. ¿Esto qué causa? Repetirnos nosotros todos los días. Por ejemplo, en mi caso, yo ahorita lo máximo que he generado en un día son $10,000 diarios. $10,000 diarios. He generado, creo que han sido 2, 3 días que he generado 10,000 por un día. Y vuelvo y paso al proceso. Ahorita un promedio que paso entre los $2,000 a $3,000. Entonces, ¿eso que me llevó a mí? A entender, y ahorita trabajando muchas más estas herramientas, entendí que tengo que buscar algo que está más allá de los 10,000 para que esos 10,000 se vuelvan más consistentes y que esas cifras grandes se vuelvan normales en mi vida. Y empecé a detectar que por medio de las afirmaciones positivas sacaba un promedio cuando mi cerebro o mi estado subconsciente estaba más activo, se llama un estado de somnolencia. Voy, tomo un audio, puedo hacer un audio que lo haya hecho yo mismo y empiezo a repetirme lo que yo quiero escuchar y empiezo a tomar ese audio, empiezo a escuchar, a decirlo, empiezo a sentir sentimientos de felicidad, de euforia, de alegría, empiezo a conectar con esas imágenes que me dicen que voy a estar generando los $20,000 diarios, porque yo soy un trader exitoso, porque yo soy un trader profesional y me siento y empiezo a sentir y mi cuerpo empieza a sentir como toda esa vibración y eso va a empezar a conectar con nosotros y va a empezar a conectar con realmente con nuestro plan. Y lo más interesante acá es que al cerebro y al subconsciente no le interesa si esto ya, si es algo que ya se va a vivir, todavía no se ha vivido, o que ya se está viviendo. Nuestro subconsciente no define entre presente y futuro. Por eso es que el trabajo de este es tan poderoso. Nosotros simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Es conectar con la emoción y empezar a visualizar, empezar a sentir que tenemos el dinero en las manos, empezar a mirar, a sentir también por medio de que nosotros estamos llevando el dinero, por medio de trading, por medio de empresa, por medio de un pago de un servicio. Mirar eso. Si yo estoy vendiendo ropa, tengo que visualizarme entregando un servicio, entregando el dinero, entregando el dinero, recibiendo el dinero, entregando lo que yo quiero dar. En este momento la camiseta, el buzo, lo que yo quiera en este momento dar. Yo en este momento me visualizo mucho, es dándole a mis clientes la rentabilidad, me visualizo mucho, pudiendo tener una libertad, poder tener una conformidad con todo el mundo de una buena manera para nosotros vernos de una manera retribuida. Sabemos que hay factores externos que pueden intervenir, sí, pero sabemos que lo esencial, que es esa materia, que es el tema, va fluctuando y tarde o temprano eso va generando un sentimiento en nosotros y que, como les digo, el subconsciente conecta
y no sabe si es entre presente y futuro, y por eso es que llegan mal las cosas, por eso es que nace la ley de atracción, cuando nosotros empezamos a conectar con cosas que todavía no hemos visto. Entonces, ahí pasamos al tema, ahí pasamos la visualización. Y la visualización siempre trae algo que es la inspiración. Cada vez que nosotros empezamos a visualizar y empezamos a sentir, lo logro porque lo logro, hago esto y empiezo a ver resultados sobre esto, empieza en nuestro cerebro a buscar más caminos, empieza a buscar más oportunidades. Hey, ¿cómo puedo hacer esto más fácil? ¿Cómo puedo hoy maximizar mi tiempo? ¿Cómo puedo hoy maximizar mis horas en el mercado? ¿Cómo puedo hacer mejor backtesting? ¿Cómo puedo mejorar estas cifras? Nuestro cerebro de una empieza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar herramientas que ayuden a ese proceso. Obviamente, también nosotros tenemos que mirar que esas herramientas no cambien lo que nosotros hemos venido haciendo con éxito, sino que lleguen a complementar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos, como les decía, tenemos que empezar a entender o tenemos que empezar a identificar cuáles son esas herramientas que nos van a ayudar a nosotros y que nos van a dar ese camino de inspiración para lo que se viene en nuestro plan de trabajo. Lo principalmente es conectar con una meta, después de conectar con esa meta, buscar el medio de lo que queremos de esa meta, después planificar y esa planificación es llevarla a la visualización, entregar. Nosotros en este momento yo me visualizo mucho entrando en el mercado y teniendo posiciones positivas y entrando al mercado de criptomonedas y poder tomar activos que tengan relevancia y que se puedan duplicar. Ahí es donde llegan los momentos de inspiración, cuando nuestra visualización, nuestros sentimientos y nuestro subconsciente están conectados. Entonces, ahí es donde ya creo que entendemos nosotros todo el proceso que lleva la autosugestión y entendemos que nuestro subconsciente se tiene que conectar con herramientas y esas herramientas se tienen que convertir en una disciplina. Hay personas, o nos pasó también, a mí me pasó mucho que hoy hacía las cosas hoy, después la hacía la otra semana, después esto, no lo hacía de una manera ordenada, mi subconsciente no sabía a qué le estaba haciendo caso. ¿Y eso a qué me llevó? A que mi subconsciente realmente no entendiera el proceso y me empezó a generar a mis frustraciones. Y cada vez que yo iba a hacer una tarea me decía, hey, pero usted para qué va a hacer esto, si va, ¿qué va a empezar a hacer esto si usted después se desconecta? Después volví y lo hacía durante 2 días, 3 días, 4 días, y hay algo que me empezó a decir, no, hoy no lo hagamos, es esto, porque el subconsciente y se siente cómodo como está, porque la única actividad de él es sentirnos, dejarnos a nosotros con vida. Entonces nosotros tenemos que incomodar a ese subconsciente por medio de las afirmaciones positivas, por medio de la visualización. La visualización la podemos ver por medio de mapas, de mapas conceptuales, bueno, diferentes mapas que nosotros podemos ver en nuestra mente, que nosotros podemos conectar, sentir, ir a una parte y sentirnos que estamos logrando hacer cosas grandes. Hay algo que nos decían a nosotros mucho, es que si nosotros queremos llegar a un estatus bueno en la sociedad, un estatus de abundancia, prosperidad, tenemos que conectar con estas personas, tenemos que empezar a tener actitudes de estas personas. Si nosotros queremos llegar a tener una vida de ricos o una vida de abundancia, pues tenemos que mirar hacia dónde se dirigen los ricos, qué es lo que hacen los ricos. Y cada vez que estamos nosotros en un proceso de esos, conectar con nosotros, conectar con esa energía del lugar donde estamos y poder sacar, darle provecho a lo que seamos nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que la mente subconsciente y la autosugestión es el proceso de los principales para poder conectar con el tercer paso de la riqueza, trabajando en la mente. Primero, ojo, es primero pensar y hacerse rico. No es primero hago un plan de trabajo y empiezo, no. Primero nosotros tenemos que llevar nuestra información a la cabeza, de la cabeza empezar a visualizar, de empezar a decir a nuestra mente que podemos lograr hacer las cosas y nuestra mente y nuestro subconsciente de una se va a conectar con un plan de trabajo y empieza a trabajar por hecho, por hecho. Muchas veces nosotros no nos vamos a ver no vamos a ver ese proceso, pero cuando mediante eso vamos a ver nosotros qué cosas están cambiando en nuestra vida. Cuando pasamos 2, 3 años,
nos damos cuenta que, uy, cambiamos amigos, cambiamos personas que eran negativas en nuestro entorno, cambiamos hasta la forma de pensar, cambiamos nuestra forma de vivir, cambiamos nuestra forma de hablar, cambiamos nuestra forma de, cambiamos hasta el lugar de donde vivimos, cambiamos nuestros negocios, cambiamos todo. El subconsciente muchas veces no va a dar el cambio ahí mismo, sino que a medida que el proceso se va dando, nosotros lo vamos entendiendo. Y lo más maravilloso de todo esto es que tarde o temprano el subconsciente se conecta con el consciente y hace que el consciente tome aprendizajes y se haga consciente y podamos nosotros hoy brindar esta información porque sabemos qué es lo que ha transformado nuestra vida y sabemos qué es lo que podemos lograr y transformar en la vida de los demás. Entonces, esto mi gente era lo que quería compartir con el día de ustedes. Creo que Jorge hemos dado, digamos, mucha información sobre todo lo que debemos hacer y ya lo que queda aquí es como aplicarla y empezar a llevar eso de nuestro subconsciente a nuestro consciente para poder tomar esas herramientas y poder ver los cambios que se generan en nuestra vida. Sí, Sebastián, yo creo que todo esto tiene que ver realmente con, yo creo que está ligado con lo que es parte de nuestras convicciones y las convicciones de nosotros pues tiene que ser realmente, pero las convicciones reales, no las que han sido infundadas últimamente, porque yo creo que se nos han mostrado cosas que realmente no existen y aunque realmente tenemos que entender que todo va cambiando, la tecnología ha aumentado y esa tecnología ha traído nuevos conocimientos, nuevos procesos, nuevos emprendimientos, nuevos desarrollos y esos desarrollos pues realmente, o sea, todo ese contenido se ha volteado lo que es la parte económica a esa parte realmente de la que nosotros anhelamos, la que nosotros estamos buscando. Que hay que tener mesura para una situación de esas, sí la tenemos que tener. Pero yo creo que el punto es la meta que nos pongamos nosotros como seres humanos, que tenemos derecho y tenemos conocimiento a ponernos metas grandes. Pero la situación es que si ponemos una meta grande, tenemos que estar convencidos que la vamos a alcanzar. No estar dudando en ningún momento, porque yo creo que esa duda es la que nos mata a nosotros, la que nos envía, la que nos da ese retroceso. Y ese retroceso es el que permite que nosotros no estemos avanzando en lo que realmente somos como seres humanos, a lo que tenemos derecho, a esos privilegios que están allí al frente de nosotros. Y si nosotros realmente aceptamos esos privilegios, los tomamos, nos empoderamos de ellos, vamos a disfrutarlos y vamos a echar para adelante, vamos a tener altibajos, sí, como estás diciendo, esos altibajos van de 10.000, 9.000, 8.000, 7.000, pero realmente es saber que si yo obtuve en un momento 10.000, esos 10.000 ya están ahí y puedo seguir avanzando. Yo creo que Ah, son gajes de la vida, son gajes de la vida, esos altibajos, ese zigzag, lo estamos viviendo en nuestra vida cotidiana, en todas las circunstancias de nuestra vida, vamos a tener esos altibajos y ese zigzag siempre va a estar ahí. Pero nosotros siempre vamos a estar en el punto medio, que es lo más importante. Y ese punto medio es la base de lanzamiento para esas metas que pensamos en algún momento que son inalcanzables, pero realmente no lo son así porque ya se han demostrado, lo has demostrado y mucha gente lo ha demostrado de esa forma. total, Jorge, creo que lo que dices, la convicción es como el centro y la herramienta que nos lleva a nosotros a conectar entre ese subconsciente y que nos da como esa fortaleza física y mental para poder centrar en las cosas. La convicción finalmente yo creo que es un consenso entre la fe, entre las creencias y entre un plan de trabajo. Creo que la convicción entra por medio de todo eso. Sí, y un punto importante de terminar es, esto de la autosugestión, ¿es positiva o es negativa? Todo depende de la forma como tú lo mires. Si es positiva, ten por seguro que vas a cruzar cada una de las metas que te has fijado. Y si es negativa, yo creo que vas a empezar a taladrar hacia abajo. Vas a empezar a hacer hueco y ahí es donde nosotros no debemos estar. Así es que gracias Sebastián, gracias a nuestros oyentes, a nuestros seguidores y bueno, invitarlos a nuestro segmento Dios y tus finanzas próximo martes 12 del día. Así es que allí nos vemos. Muchas gracias, Jorge.